vamos a hablar de la sonoanatomía del tejido muscular, es decir, cómo vemos en nuestro ecógrafo el músculo, es decir, cómo se ve. Fijaros, antes de empezar a meternos en materia, vamos a tener dos ítems en cuenta, ¿vale? La posición de la sonda, esto va a ser importante, necesitamos que la sonda esté a 90 grados a la estructura muscular que vamos a valorar. Y además sería muy interesante, siempre que sea posible, tener en la profundidad una cortical ósea, una fascia, una membrana interósea, ya que este tipo de tejido nos va a facilitar el retorno de los ecos y nos va a permitir una mejor visualización del tejido muscular. Vamos a comenzar hablando del corte transversal. El corte transversal es un tipo de corte que muchos autores describen como una imagen en noche estrellada. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener una imagen con un telón, un fondo hipoanecoico con motitas o puntitos blancos. Como ya sabéis, el tejido, las fibras musculares es un tejido rico en agua que nos va a facilitar el paso del haz ultrasonido, mientras que por el contrario, el tejido fibroadiposo, el epimisio y el perimisio que veíamos hace un momentito, va a ser un tejido conectivo denso que va a reflejar esos ecos, van a ser esos puntitos hiperecoicos. En este vídeo estamos haciendo un barrido del tercio distal en el brazo. Podéis ver claramente cómo esos puntitos van apareciendo, se van moviendo en ese telón hipoanecoico que comentábamos, que está conformado por fibras musculares, ¿sí? Muy bien. Dentro del corte transversal tenemos una serie de ventajas. Entre ellas, yo he encontrado estas tres las más relevantes. Las imágenes transversales de la valoración ecográfica del músculo nos van a permitir un buen correcto o un buen reconocimiento anatómico. Fijaros, aquí tenéis una panorámica del tercio medio del muslo correlacionada con una imagen en cadáver fresco. Podemos distinguir claramente, como podéis ver en el número 1, el recto anterior del cuádriceps, número 2, vasto lateral, número 3, vasto medial, así sucesivamente, perdón. Es una imagen muy esclarecedora para la correcta identificación anatómica. En el segundo apartado de ventajas del corte transversal, tenemos que nos va a permitir una mejor visualización de la aguja en procedimientos invasivos o intervencionistas. Como estáis viendo en este vídeo, estamos realizando un abordaje del músculo sóleo. Fijaros, aunque en este caso en concreto, por las características musculares de esta paciente no se veía especialmente bien, como todos sabéis, los equipos actualmente cuentan con un software de mejora de aguja, que lo que va a hacer ahora mismo lo vais a ver, es orientar o perpendicularizar algunos cristales de la sonda hacia la aguja, permitiéndonos una mejora de la visión de la aguja. Aunque, como os comento, según el ángulo de entrada de procedimiento invasivo y el tejido muscular de la persona, el corte transversal nos va a facilitar esta mejora en la visión de la aguja. Ahí lo tenéis. Por último, la tercera de las ventajas que yo encuentro en el corte transversal, o que encontramos en el corte transversal, es que nos va a permitir una mejor evaluación de la ecogenicidad del tejido. En esta imagen tenéis una comparativa contralateral de un gastrocnemio lateral, Podéis ver como en la imagen izquierda tenemos una denervación de este músculo que cursa con una infiltración grasa y de tejido fascial. Por lo tanto, ese fondo, ese telón hipoanecoico que mencionábamos antes se ve abolido, se ve desaparecido. Y nos aparece como un patrón mucho más heterogéneo e hiperecoico, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar ahora a describir el corte longitudinal. Este corte longitudinal, como estáis viendo, se asemeja mucho a una imagen en pluma de ave. Y eso va a ser porque los tabiques fibroadiposos del perimisio va a estar orientado de forma paralela y en dirección al tabique aponeurótico o al rafe del músculo. Nos va a generar esta imagen tan característica, Aquí tenéis la comparativa, prácticamente es igual a una pluma de ave. En cuanto a las ventajas del corte longitudinal, pues fijaros, en primer lugar, el corte longitudinal nos va a dar una información detallada sobre algunos parámetros fisiológicos como puede ser el ángulo de penetración, Aquí tenéis la imagen, cómo realizamos una medición
del ángulo de penetración del gastrocnemio medial en su intersección con el sóleo. Como segunda ventaja del corte longitudinal es que nos va a permitir una mejor visualización en situaciones en las que nuestro paciente curse con algún tipo de desgarro, traumatismo o una lesión ocupante de espacio, ya que nos va a permitir ver el alcance total de la lesión.